Buenas noches, soy Dionisio Bosch y les pido que me acompañen un par de minutos. La definición más usual que usamos en economía sobre proyecciones financieras o proyecciones económicas es la de Henri Tal en Applied Economics Forecasting de 1966. La definición lo que dice es: una predicción económica puede llamarse científica si está formulada como una predicción verificable por medio de un método explícitamente definido que pueda ser reproducido y comprobado. Lo curioso es que esta definición no dice nada que la predicción tiene que ser certera. El domingo pasado hablamos de la incapacidad de los administradores profesionales de cartera para obtener rendimientos por encima de los de una cartera boba o tan siquiera para compensar los gastos de sus propios costos. Nos quedó pendiente el tema de los analistas. Lo que vemos en el gráfico es las predicciones del consenso de Wall Street para el año siguiente, desde el año 2000 hasta el año 2017. En promedio, los analistas proyectaron para el año siguiente un incremento de Standard & Poor's del 9%, cuando el incremento real fue de apenas el 4%. En el 77% de las oportunidades, el error fue de más de un 33%. En los años que proyectaron subas, y se dieron esas subas, ellos proyectaban subas promedios del 9% y las subas reales fueron del 14%. Lo que es peor del caso es que, como podemos ver, tuvimos 4 años de bajas y los analistas, el consenso de analistas, nunca proyectó un año de baja. Cuando analizamos las predicciones a nivel individual, nada más que el 9% de todas las predicciones fueron a la baja, pero de este total, apenas el 2% coincidió con años de baja. Lo que vemos es que los analistas no solamente no le aciertan a las bajas, sino que además subestiman las subas. Pero este fracaso en las proyecciones no es solo de la gente del mercado financiero. Lo que tenemos en el gráfico es el error de predicción del Fondo Monetario con respecto a la variación del PBI mundial durante el año. Esto es un cálculo que hacen en el mes de abril, es decir, apenas faltan 8 años. En líneas generales, lo que han tenido es una estimación del 3,31% para la variación del PBI, cuando en realidad fue del 2,96%. Esto es un error de alrededor del 12%. El problema que tenemos es que desde el año 2008 el error de variación creció a un 40%. Por favor, Gastón. Eso, señores televidentes, es un error del 40%. Uno de los trabajos más importantes de los economistas es ser capaces de predecir las recesiones. Durante la gran crisis del año 2007-2008, lo que vemos es que en el año 2008, en ninguno de los 77 principales países del mundo, los economistas fueron capaces de predecir que iba a haber una recesión y tuvimos recesión en 13 países. En el año 2009, ninguno predijo nada y tuvimos recesión en 49 países. En el año 2010, en 8 países predijeron recesiones y tuvimos nada más que en 7. En el 2011, en un solo país predijeron recesión, tuvimos en 4. En el año 2012, en 2 países predijeron recesiones y tuvimos en 15 países. La realidad es que los economistas han sido capaces de predecir menos del 13% de todas las recesiones. Con más de 400 PhDs o doctores en economía y en finanzas, la Reserva Federal de Estados Unidos debería ser el organismo del mundo con mayor capacidad de recolección de datos, análisis y capacidad de efectuar proyecciones. Sin embargo, cuando vemos sus resultados, la Fed realiza 4 encuestas a lo largo del año en las cuales hace proyecciones de lo que va a pasar a fin de ese año y en los años subsiguientes. Cuando vemos las proyecciones para el año inmediato o para el año corriente, lo que vemos es que respecto a la variación del Producto Bruto Anual, la Reserva Federal apenas ha acertado en el 10% de los casos. Cuando vemos desempleo, en menos del 30%. Cuando vemos inflación, han acertado en apenas el 25%. En total, la Reserva Federal ha acertado apenas un 20% de todas sus predicciones. No importa demasiado su nombre, lo que tenemos en la pantalla son las predicciones sobre la variación del Producto Bruto para el año siguiente de uno de los principales economistas argentinos, de esos que salen mucho en televisión y que son entrevistados en los periódicos. Históricamente, este buen señor ha proyectado un crecimiento del Producto Bruto de más del 4,7% anual,
cuando en realidad fue de un 2,5%. Es un error del 89% en sus predicciones. No doy su nombre porque es apenas uno más del montón de analistas económicos que tenemos pululando por el país. Ni la gente del mercado, ni los economistas, ni los organismos internacionales son capaces de proyectar lo que va a pasar en el próximo año o tan siquiera en los próximos meses con algún grado de certeza suficiente. Esto no significa que las proyecciones sean totalmente inútiles, sino que tenemos que entender cuáles son las limitaciones que tienen las proyecciones y nunca las tenemos que tomar como una verdad revelada. Le pueden llamar brotes verdes, le pueden llamar encuesta REN del Banco Central o como quieran.